Pues aquí estamos. Hoy es el Día de las Madres. Esto probablemente será mostrado en otra ocasión, pero yo quisiera compartir un poco sobre, de nuevo, la providencia de Dios. La providencia de Dios que se manifiesta de tantos diferentes modos, eh, con una experiencia, como yo les venía contando no hace mucho, de mi mamá, que murió joven a los 47 u 8 años, dependiendo de cuándo nació, porque los certificados de nacimiento en esa época en Cuba no siempre eran los más precisos cuando inscribían a la gente. Y ella siempre tuvo la sensación de que iba a morir joven. Su madre también murió joven, ella fue adoptada, por eso entonces tenía este sentimiento de que iba a vivir su vida, iba a gozarla sanamente con mucha caridad, como yo les conté anteriormente. Fumaba, tenía la presión alta, se ponía bastante a dieta, que eso tampoco ayudaba mucho. Pero les cuento una cosa que para mí es parte de la providencia de Dios. Cuando ella, eh, cuando ella murió, dejó un libro eh, en su mesa de noche, que es el libro del colombiano Jorge Isaacs, creo que de una familia judía convertida al catolicismo, que se llama María. Y entonces sí fue uno de los libros, no precisamente esta edición que yo la conseguí después en México, pero era la misma edición de Porrúa Mexicana, solo que era en azul, sin una foto como tiene esta, ¿verdad? Y, y después de cierto tiempo, cuando yo estaba en México ya y me había ido de la casa, leí en este libro precisamente esto que estoy mostrando. Si están viendo estos por YouTube, se los voy a leer. Es una cita de un tal Manuel Gutiérrez Nájera acerca del libro, que dice: este es un libro casto, un libro sano, un libro honrado. Cuando tenga una casa, y en la casa una cuna, y en la cuna un niño, volveré a deletrear en mi corazón, quiero decir, volveré a leer la historia de María. Entonces yo me propuse leer esta historia de María años después. Y como yo les había contado, cuando yo estaba en México, yo le escribía cartas a mi mamá y ella me escribía cartas a mí y yo conservé sus cartas. Pero cuando ella murió, yo regresé a mi casa, obviamente, y abrí una gaveta y encontré mis cartas que ella había conservado. Y así tenía yo ambas series de cartas y me puse a leerlas. Y la sensación que me vino a mí era que yo había sido bastante frío y al contrario ella muy amorosa, ¿no? Y empecé yo a descubrir su alma, como yo había contado anteriormente. Y aquí les leo casi al final del libro lo que yo leí, que me caí para atrás, como si mi mamá había planeado todo esto con Dios, ¿no? Les cuento un poquito del cuento. No me recuerdo tanto cómo va el cuento de María, es un libro, una buena novela, pero el primo de ella, Efraín, se enamora de María, se va a Europa a estudiar, como hice yo en México con los dominicos. Le avisan que María está enferma
como me avisaron a mí que mi madre, que se llamaba María, también estaba enferma y que tenía que volver a Miami, en Estados Unidos. Y él regresa, este Efraín, enamorado de ella, regresa a la casa y encuentra las cartas de María, o las cartas suyas también, de que María le había escrito, porque no habían llegado esas cartas a él, en el caso este, ¿no? Entonces les leo lo que dice casi al final del libro. La medianoche me halló levantado en mi cuarto y encontró engalanada la estancia para mi regreso. Mi mamá decoró la casa para mi regreso y le decía a sus amigas, no creo que terminaré antes que regrese Milito, no creo que terminaré, porque sentía esa sensación con esa presión tan alta que en esa época del 74 no se curaba fácilmente, ¿no? Dice, ante esa mesa abrí el paquete de las cartas que me había devuelto al morir, aquellas líneas borradas por mis lágrimas y trazadas por mí cuando tan lejos estaba de creer que serían las últimas palabras dirigidas a ella. Aquellos pliegos ajados en su seno fueron desplegados y leídos uno a uno, buscando entre las cartas de María la contestación de cada una de las que yo le había escrito. Compaginé ese diálogo de inmortal amor, dictado por la esperanza e interrumpido por la muerte. Cuando yo leí eso, yo dije, esto es un mensaje de mi madre derechito del cielo. Y entonces yo sentí que, que Dios prepara las cosas aún con mucho tiempo de anticipación, ¿no? Les voy a mostrar una foto, les voy a describir el libro que también me quedé con él, que era el libro de oración de mi mamá, que era muy devota de San Juan Bosco, y se llama 9 martes de San Juan Bosco, y lo tengo en una bolsa de plástico muy fuerte porque el libro está en harapos, ¿no? Es decir, de tanto uso, ¿no? Y entonces le voy a mostrar donde tenía puesta un marcapáginas que muestra todavía su pintura de labio. Es una parte del libro que se ha roto de la cubierta por dentro, y entonces ella besaba a esta foto de María Auxiliadora, la gran Virgen de San Juan Bosco, ¿no? Les muestro también otra cosa que a mí son de mis más tempranos recuerdos. Mi padre era mucho mayor que mi mamá, 17 años, y todos temíamos que iba a morir. Mi mamá murió antes que él. Pero esta foto es de el niño San Juan Bosco a los 2 años de edad, queriendo entrar al cuarto de su padre difunto, con su madre vestida, su gran madre Margarita, que es un personaje que hay que después estudiar, ¿no? Su madre Margarita llorando y aguantándole la mano para que no entrara donde su padre. Y esa foto que yo recuerdo desde Cuba, cuando yo tenía 3 y 4 años de edad, ¿no? Este libro es del año 50, que ella lo compró de los salesianos, pues siempre me llamaba mucho la atención. Y después nada más les digo dónde estaba este marcapáginas, ¿no? Estaba en el cuarto martes, que es la consideración sobre la resignación cristiana. Y comienza así: mientras peregrinamos por la tierra, necesariamente hemos de sufrir, porque el sufrimiento es la herencia, la triste herencia que nos legaron nuestros primeros padres.
Y entonces también esta frase de la segunda página de este martes: mirad a Job, el rey de los resignados de la tierra. Por cierto, hoy 10 de mayo se considera que es la fiesta de San Job. Sentado en un muladar, como en un trono de miseria, tachonado de llagas, de úlceras y de postemas, reducido a tan abyecta lesaria que nadie hubiera reconocido en él al opulento hacendado de antes. Entonces aquí tienen que mi mamá, que sufrió bastante, incluso en su matrimonio también, mi papá era un hombre de un carácter muy difícil. Ustedes ven aquí cómo ella pues eh, estaba pensando, por lo menos dejó la marca el marcalibros en la página esta de la resignación. Les muestro algunas fotos de mi madre para que la vean. Tengo que encontrarlas un poquito aquí. Yo pensé que las tenía un poquito más al día, pero me cuesta un poco encontrarlas. Era muy bonita y muy simpática. Y aquí pues les muestro algunas fotos de mi mamá. Aquí tienen una foto de cuando yo era muy pequeño con mi mamá. Ella bien mirándome con amor. Y yo le nombré a mi pequeña apartamento Domus Mariae Quadruplex. Es un cuádruplex, son 4 unidades juntas. Y yo le puse la casa de María 4 veces porque está dedicada a mi mamá, a la Virgen María. Me mudé el día de la Virgen María, Reina del Universo, el 22 de agosto. Y también cerré el compraventa de la casa por casualidad en el aniversario de la muerte de mi mamá, que fue una cosa un poco extraña, ¿no? Que hubiera ocurrido en ese día, ¿no? Una foto muy bonita de mi mamá. Otra foto de ella muy simpática, muy jovencita, vestida de holandesa, con los zapatos de tipo holandés, en un estudio. Seguramente le prestaron esta ropa. Y después con mi padre, sonriéndose, creo que después de alguna primera comunión o algo en la iglesia. Y ella cocinando o sirviendo en un cumpleaños, ¿no? En su casa, en la casa nuestra. Y después la foto del pasaporte, que era precisamente para venir a visitarme a mí en México, que nunca pudo llegar, porque murió. Una foto de una gran dignidad. Aquí con el grupo de amigas que tenía, yo les conté que ella era la luz de cuando llegaba por la mañana, ¿no? Y eran gente, mi mamá en el centro, Cristina Saralegui, la madre de Cristina, de la televisión al lado de ella, a su izquierda, y quizá algunas otras personas, ¿no? La suegra de Andy García, Toña Lorido, y otras personas más así, ¿no? Y después finalmente la última foto, precisamente en un bautizo que mi papá me mandó cuando yo estaba en México de mi mamá, la última foto que se tomó de ella. Así que este cuento de mi mamá y de las cartas y de los recuerdos y de cómo las cosas, para el que quiere percibirlas, muestran la providencia de Dios, ha sido lo que he querido compartirles a ustedes hoy en este Día de las Madres, día también de mi cumpleaños. Yo nací el Día de las Madres cuando ocurrió en Cuba, no por ser 10 de mayo tanto como por ser Día de las Madres, segundo domingo de mayo. Así que por todas partes me siento hijo de esta mujer que quiero recordar hoy con amor y gratitud. Gracias.